Bueno, pues vamos a ver un poquito los conceptos básicos del tema del pensamiento lógico-matemático, siguiendo este pequeño esquema que os he hecho, que resume un poquito todos los puntos que se tocan en el tema. El pensamiento lógico-matemático abordado desde la educación infantil pues tiene el objetivo de potenciar esas capacidades que los niños y las niñas van a ir desarrollando asociados a conceptos matemáticos de razonamiento lógico, de comprensión, de exploración del mundo a través de las proporciones, los tamaños, las relaciones entre los objetos. Es decir, vamos a partir de cosas concretas, tangibles, de objetos que se pueden manipular, que se pueden tocar, que se pueden comparar, para llegar a conseguir la creación o la asimilación de conceptos más abstractos del pensamiento. Por ejemplo, si estamos trabajando con pelotas, que todas son redondas, estamos trabajando con bolitas, a la larga esas realidades concretas, que son objetos que están manipulando, darán lugar al concepto más abstracto del círculo o de la esfera, que es algo que no se puede ver, pero por generalización se llega a ello. Entonces, este pensamiento lógico-matemático surge a través de la coordinación entre los objetos que tenemos en el mundo real y procede de la propia elaboración de cada uno de nosotros. Nos vamos elaborando esos conceptos abstractos que constituyen los objetos matemáticos, elaboramos esas abstracciones, esos conceptos que nos ayudan a estructurar y comprender la realidad. Entonces, a través de la coordinación entre esas relaciones que vamos estableciendo comparando objetos, llegamos a comprender un poco esa lógica que lleva implícita todo el mundo que nos rodea. Entonces, la primera parte del tema nos habla de cómo se adquieren, cómo se va adquiriendo ese pensamiento lógico-matemático, y nos habla de tres vías, digamos. La discriminación, que se trataría de que a base de manipular objetos nos damos cuenta de que hay objetos que son parecidos, otros que son más grandes, más pequeños, de colores distintos, y vamos estableciendo subgrupos, grupos que constituyen una relación entre los elementos que lo forman. También podemos crear estos conceptos a través de la generalización. Por ejemplo, lo que os he comentado antes de los círculos o de las esferas. A base de manipular muchos objetos que tienen la misma característica, por ejemplo, objetos que son esféricos, llevamos a crearnos el concepto de esfera o de círculo o de triángulo. Y la abstracción es llegar a adquirir esa idea de que hay cosas que no las podemos tocar, no se encuentran en el mundo en sí, pero sí que las podemos abstraer, podemos comprender y podemos crear la noción, la idea de lo que es una cualidad o una cantidad. Cada psicólogo a lo largo de la historia de la psicología pues da una versión, una teoría acerca de cómo se van adquiriendo estos conceptos pues a través de la maduración y de la evolución de niños y niñas desde el nacimiento hasta que entran más o menos en primaria. Aquí tocamos, en libros presentan tres teorías: Piaget con su teoría evolutiva, Dienes, que lo nombraremos después porque creó un juego, una técnica a partir de la cual se pueden trabajar muchos conceptos, que son los bloques lógico-matemáticos, y Camus. Estas teorías no tienen ninguna dificultad, tenéis que leerlas y ver estas diferentes propuestas que hacen los autores. ¿Qué mecanismos van a facilitar la adquisición de este pensamiento lógico-matemático? Hablamos de la escuela infantil. Pues básicamente empezamos por la manipulación. Todos los objetos que están al alcance de niños y niñas, sabéis que
el primer ejercicio es manipularlos, tocarlos, llevárselos a la boca, darse cuenta de la forma que tienen, del tacto, del color, de las sensaciones que nos producen. Es decir, iniciamos todo el conocimiento del mundo con la manipulación. La imitación, pues lógicamente sabemos que todos somos modelos sobre los cuales los niños y niñas se van fijando y van viendo cómo nos relacionamos con el mundo y con el medio, y a partir de ahí van generando conductas. La clasificación se trabaja mucho en educación infantil, clasifica los objetos por características. Pues a ver, vamos a poner todos los elementos de color rojo en un lado o todos los elementos cuadrados en otro. Y vamos generando los conceptos que queremos que se vayan asimilando a través de la manipulación y de la clasificación de los mismos objetos. Y la representación es cuando ya pedimos que se represente esa idea o ese concepto. Por ejemplo, pues dibujo un círculo, dibujo un cuadrado, dibujo un triángulo, que son elementos básicos. ¿Cuáles serían esos conceptos lógico-matemáticos con los que empezamos a trabajar? Pues a ver, el primero es la cualidad, cómo son los objetos. Y aquí pues tenemos 3 opciones, que las 3 tenemos en el libro: cesta de los tesoros, juego heurístico y el rincón del juego. Vale, de estos 3, en este tema os he pedido que hagamos 2 solamente. En primer lugar, la cesta de los tesoros, que es una actividad muy sencilla, en la cual se pretende que los niños vayan distinguiendo distintos objetos que se les presentan en una cesta y que tienen cualidades diferentes. Unos objetos estarán fríos porque a lo mejor son metálicos, otros objetos serán blanditos porque a lo mejor son una esponja. Ahí van comparando la dureza, el tamaño, la sensación que produce en la piel, y esto a lo largo del tiempo pues va a permitir distinguir las cualidades de los objetos y permitir una posterior clasificación. Del juego heurístico no vamos a hacer ninguna práctica, pero si lo leéis en el libro veréis que es una actividad que consta de varias bolsas en las que hay muchos objetos iguales, con la misma forma, tamaño y proporción, y que en principio se ofrecen se vacían todas las bolsas en el suelo, y entonces se trata de que vayan asociando los que son iguales para acabar metiéndolos en la misma bolsa. Es decir, es una manera de clasificar objetos por características comunes. Y el rincón del juego, que es algo muy habitual en las escuelas infantiles, a rincones el rincón de los disfraces, el rincón de la lectura, el rincón en este caso, el que yo os he propuesto, el rincón de la tienda o del supermercado. Y se trata de actividades que pueden permanecer en el aula durante todo el curso o que pueden ir variando a lo largo del tiempo en función de los intereses que tengamos. En este caso, el rincón que sí os he pedido que trabajemos es el del supermercado o de la tienda, porque ahí nos permite clasificar muchos elementos en función de todos estos conceptos, de la cualidad, la cantidad, la medida, el espacio y el tiempo. Es decir, podemos ahí llenar nuestra tienda de cajitas, de botecitos, de botellitas, y luego trabajar, pues eso, arriba, abajo, muchos, pocos, dentro, fuera. Es decir, nos da mucho de sí para trabajar estos conceptos. Entonces ese ya sabéis que es el trabajo práctico de este mes, y lo vamos a elaborar para preparar después 3 actividades que se les plantearían a los niños en un día concreto. Por ejemplo, pues hoy vamos a jugar a comprar y vender, pero voy a fomentar que se trabajen estas cualidades, ¿vale?
La primera hemos dicho que es la cualidad, cómo es el objeto, la cantidad, si quiero mucha cantidad de un producto, poco, o todo o nada, si hay el vacío o la presencia de elementos, la medida, hay pues largo, corto, mucho, ligero, pesado, el espacio, donde tengo, pues dame lo que está en el estante de arriba, o el que está en el de abajo, o este que está cerca o lejos, y el concepto del tiempo, que es medir un poquito antes de esto, después vamos a jugar, cuando termines, vale. Hay multitud de actividades que nos permiten trabajar todos estos conceptos, hay muchos recursos y muchos juegos, pero en este tema pues vemos en primer lugar una doble clasificación que nos habla de materiales no estructurados, que sería cualquier cosa que esté al alcance de nuestra mano y que nos pueda servir para trabajar estos conceptos. En este caso, el libro nos habla de lo que se llama matematización del contexto. ¿En qué consiste esto? Pues que en cualquier lugar en que nos encontremos podemos ir trabajando conceptos lógico-matemáticos, improvisando. Por ejemplo, vamos a poner la mesa, pues vamos a poner 3 platos, 1, 2, 3. Y vamos lanzando estos conceptos. O estamos paseando por el parque. Mira, vamos a ver ese árbol que está lejos y este que tenemos aquí que está cerca. O vamos a ver qué planta es más alta. Esta es muy alta, esta es más baja. O vamos a la cama y vemos si... Perdón. Bueno, resumiendo, cualquier situación de la vida cotidiana nos permite ir verbalizando situaciones que ayuden a la adquisición de estos conceptos. Esto sería en cuanto a los materiales no estructurados. Cualquier cosa nos sirve para trabajarlos. Y luego ya los materiales específicos, en el libro nos habla de 2, materiales Montessori y los bloques lógicos de Dienes. Los materiales Montessori, supongo que los veréis en otro módulo. Hay materiales específicos para el aprendizaje de los conceptos lógico-matemáticos, pero eso no lo tocamos en este tema. Lo que sí que vemos son los bloques lógicos de Dienes, que Dienes es el autor que os he nombrado antes. Entonces, este señor propuso pues trabajar con este juego, que yo este año no os lo pido, pero sí que hay veces que lo hemos hecho en presencial. Suelo proponer esto porque es una manera muy fácil de entender la cantidad de posibilidades que puedo obtener trabajando los bloques lógicos. Se trata de jugar con 4 formas geométricas: el círculo, el cuadrado, el rectángulo y el triángulo, con 2 tamaños o 3, grande, mediano, pequeño, y con grosores, fino o grueso. Esto es muy fácil de hacer en casa, si alguna pues tenéis curiosidad por hacer. Y con colores, perdón, se me han olvidado los colores. Normalmente azul, rojo, verde y amarillo. Esto simplemente con goma eva, por ejemplo, es muy sencillo. Compramos goma eva podemos hacer de 3 o 4 colores, da lo mismo. Y hacemos las 4 figuras geométricas que hemos dicho en 3 tamaños diferentes y en 3 grosores. Por ejemplo, con una sola laminita de goma eva sería pues el fino, con 2 laminitas sería el grueso. Entonces, creamos la unión de todas estas cualidades y con esa base, con ese juego, podemos proponer distintas actividades de más sencillas a más complicadas, dependiendo de la edad a la que lo estamos ofreciendo. Al principio, lo más básico, que es la manipulación, pues tocar estas figuras de círculos, de cuadrados, de triángulos, tocarlo. Después podemos plantear pues una seriación, vamos a hacer como una especie de trenecito uniendo cada pieza.
Después podemos plantear una clasificación. Vamos a clasificar en función del color, por ejemplo. Pues a este lado de la mesa todas las figuras rojas, a esta todas las azules. Después ya introducimos la clasificación por formas, los triángulos o los cuadrados. Luego ya unimos forma y color. Todos los círculos amarillos en este lado, todos los cuadrados verdes en otro. Y así progresivamente podemos ir aumentando el nivel de dificultad hasta conseguir, por ejemplo, una seriación. Entonces, con este material podemos plantearnos muchas actividades. Esto no os lo pido porque ya os digo que creo que con la cesta de los tesoros y el rincón de la tienda es suficiente, pero si alguna queréis, como os he dicho, pues ampliar vuestros recursos, es muy fácil de hacer y se pueden practicar muchas actividades. Bueno, pues este tema, como veis, es muy práctico y es a través de los ejercicios prácticos ir adquiriendo esas capacidades que van a permitir a niños y niñas el desarrollo de todos los conceptos que son abstractos, que constituyen el mundo de la lógica y de las matemáticas. Bien, pues espero que disfrutéis como en el resto de temas y nos vamos viendo. Saludos y buen día.